Buenos días, mi nombre es Carlos Rivera y el día de hoy voy a analizar el guión de La piel que habito, escrita por Pablo Almodóvar y Agustín Almodóvar. Un cirujano plástico se interesa por la creación de una piel capaz de soportar las quemaduras y el dolor. De forma clandestina logra experimentar con el violador de su hija, quien es raptado y llevado a una cirugía contra su voluntad. La piel que habito está basada en la novela de Thierry Jonquet llamada Tarántula. La película es un thriller psicológico con elementos del psicodrama. Narra la historia de Roberto, un cirujano plástico que realiza una vaginoplastia al violador de su hija. A pesar de ser una de las obras más emblemáticas de Almodóvar, cuenta con una casi nula capacidad de profundizar en tanto los personajes secundarios como los principales, a excepción de Roberto. De esta manera hace que cuente con muchos vacíos que los guionistas no supieron resolver. Contrario a Tarántula, que cuenta la historia del científico loco al típico estilo de Frankenstein, Almodóvar decidió cambiar el género de terror a un drama psicológico. Con este cambio se optó por dar un toque, entre comillas, un poco más realista a la historia de Jonket, cambiando la brutalidad y el sadismo de Richard en Tarántula por la locura y la negatividad de Roberto en La piel que habito. Siento que al ser una historia que involucre la raptación de una persona y posterior a eso la realización de una cirugía de cambio de sexo, se debería enfatizar mucho más en la actitud de los personajes que están dentro de la historia. Se debería enfatizar en la actitud de los personajes que están dentro de la trama, ya que muchos de los personajes que participan dentro y fuera de lo que ocurre en la mansión del cigarral hacen caso omiso de que se está perpetuando un secuestro y al mismo tiempo una cirugía clandestina. El protagonista Roberto es aquel que carga toda la trama y la historia fuerte dentro de la película, incluso hasta en temas que no debió haber estado involucrado. El ejemplo destacable es en el punto de giro 1, donde se dan a conocer datos que no son más que sustentados por la palabra de los personajes. En este punto de la película, Seca es introducido a la historia, el cual es un personaje desagradable, peligroso y despreciable. Gracias únicamente a la palabra de Marilia, se da a conocer que Roberto y Seca son hermanos. Este dato se lo toma como una especie de comodín para dramatizar aún más la historia, debido a que no aporta nada al desarrollo de los personajes, tanto de Seca como de Roberto. Incluso al poco tiempo de que Marilia cuenta este dato, Seca muere a las manos de Roberto. E incluso con la muerte de Seca, quien se nota que es el hijo mimado de Marilia, ella no reacciona a esta muerte con negatividad, sino que es dócil y sumisa a las decisiones que realiza Roberto, lo que me parece irreal, ya que ella es la madre tanto de Seca como de Roberto. Con esta muerte, Marilia da a conocer que Roberto también es su hijo, lo cual es un dato más irrelevante que el anterior, ya que no cuenta con ningún peso dentro de la historia. Otro punto es la relación que existe entre Roberto y Vera, tanto como Vicente, que es irrefutablemente una falacia. Hay que recordar que Vicente fue raptada por Roberto debido a que él es el violador de su hija. Vicente fue llevado a un calabozo contra su voluntad. Posterior a la muerte de Norma, la hija de Roberto, él decide realizarle una vaginoplastia a Vicente. Es poco creíble que después de tanto maltrato psicológico y físico hacia Vicente, éste haga caso omiso a las acciones o las palabras que dice Roberto. Es casi una especie de síndrome de Estocolmo, donde prácticamente Vicente terminó enamorándose de su secuestrador. Pero no hace sentido, ya que Vera solo necesitó reconocerse dentro del periódico como Vicente para no dudar en matar a Roberto. Sin embargo, el efecto sorpresa de descubrir poco a poco quién es Vera me parece sorprendente. A Vicente se lo muestra sin saber que poco a poco estaría cada vez más introducido dentro de la historia del guión. El concepto me pareció bueno, la historia buena, la estructura regular, los personajes son buenos y el diálogo es regular. Roberto es un científico y cirujano plástico, miembro de una prestigiosa unión de científicos en Toledo.
En el camino de huida toman un vehículo, el cual termina incendiándose. Con ello, Gal, la esposa de Roberto, sufrió graves heridas que deformaron totalmente su cuerpo y su rostro, pero sigue con vida. Roberto decidió a partir de este momento empezar a cuidarla y a buscar la piel perfecta. Para que la salud mental de la esposa de Roberto no termine colapsando, él decidió optar por cerrar todas las puertas y cortinas de la mansión de El Cigarral. Pero un día donde Norma, quien es la hija de Roberto y Gal, decide tararear una canción, Gal decide pararse y caminar cada vez más cerca hacia el balcón donde podría escuchar un poco más a la voz de su hija. Al abrir la puerta que dirige hacia el balcón, ella logra ver con el reflejo del espejo su deformado rostro. Esto la traumó tanto que empezó a gritar y con ello perdió el equilibrio, lo cual hizo que cayera de un elevado piso. Norma logra ver toda la caída desde la muerte de su madre, con lo que la llevó a un evento muy traumático. Norma, la hija de Roberto, queda aislada de las calles de Toledo. Ya de adolescente, Roberto decide romper con este confinamiento y lleva a Norma a una boda. Norma se encuentra tímida y conoce a Vicente, el sastre del pueblo de Toledo. En un momento, varios chicos dentro de la boda deciden salir al parque de atrás del establecimiento. Norma y Vicente también salen. Ellos se conectan y entablan una conversación que disfrutan ambos. Sin embargo, en un momento, Vicente empieza a besar a Norma, tanto que quiere mostrar su interés sexual en ella. Los dos se tiran al piso, Vicente empieza a besarla, Norma no comprende la situación que está viviendo. Por ello, de un momento a otro, Norma grita desesperadamente por ayuda. Vicente no comprende, se asusta y la golpea. Con ello, Norma queda totalmente inconsciente en el piso. Roberto, al no ver a su hija dentro de la boda, él decide buscarla a ella en el parque. Caminando, logra ver a todos los adolescentes quienes salieron al parque teniendo sexo al aire libre, hasta que logra encontrarla desmayada en el piso. Él la recoge y hace que ella reaccione. Norma sigue vigente con la escena de violación de Roberto, por lo tanto, él asimila a su papá con su violador. Norma es integrada dentro de un hospital psiquiátrico a causa de los traumas por la violación, pero termina suicidándose de la misma manera que murió su madre, la cual es tirándose de un alto piso. Roberto quiere cobrar venganza a Vicente por este intento de violación y lo rapta un día que decidió salir de casa. Vicente es capturado y llevado contra su voluntad a un calabozo. Vicente no sabe el porqué de su captura hasta después de que Roberto realizó en él una vaginoplastia. Ahí Roberto cuenta que es Vicente el violador de su hija. Vicente no quiere asimilar que Roberto es el padre de Norma. Roberto empieza a experimentar con Vicente para su cambio de cuerpo y sexo. Poco a poco cambia su aspecto y empieza a llamarla Vera. Vera ha intentado múltiples veces salir de la mansión sin éxito alguno, incluso atentando contra su vida y lastimándose físicamente para después morir. A pesar de sus múltiples intentos de suicidio, Roberto es capaz de reconstruirla gracias a sus dotes de cirujano plástico. Para mantenerla vigilada, decide instalar cámaras alrededor de la casa y contrata a una ama de llaves llamada Marilia, quien es una conocida muy cercana de Roberto. A ella se le asignan tareas, las cuales son cuidar de Roberto y verificar que Vera no se escape. Transcurren 6 años desde ese entonces y llega a la puerta del Cigarral seca. Transcurren 6 años desde ese entonces y un día que Roberto no se encontraba en la mansión, alguien llega a la puerta. ¿Quién es Seca? Es el hijo de Marilia y al mismo tiempo un criminal. Marilia le deja pasar a la mansión donde Seca nota mediante las múltiples pantallas que se encuentran en la cocina a Vera. Él la ve y Marilia, al notar las intenciones hacia ella, le amenaza y le advierte que no cometa una locura. Seca logra callar a Marilia atándola y se acerca a Vera, donde empieza a violarla. Roberto llega a la mansión, logra ver a Marilia atada e inmediatamente corre a ver a Vera. Ella se encuentra asustada después de tener sexo con Seca
y Roberto decide disparar contra él, matándolo instantáneamente. Roberto y Vera logran entablar una relación amorosa y comienzan a acercarse sentimentalmente tras ese suceso. Marilia advierte que no se acerque, él no hace caso y termina enamorándose de ella. Una mañana se acerca a Roberto Fulgencio, compañero de cirugía de Roberto, quien le muestra un periódico con las personas desaparecidas en el pueblo. Él señala a Vicente en una de las páginas y le recalca que Vera es Vicente. Roberto lo niega y en un intento de asustarle saca su arma. Vera aparece en este conflicto y lo para aclarando que ella fue siempre una mujer y está feliz con ello. Fulgencio se retira. Vera va a abrazar a Roberto y nota en el diario la foto de Vicente. Ella empieza a sollozar pidiendo a Roberto que le abrace cada vez más fuerte. Vera y Roberto se encuentran en la cama. Vera sufre al tener sexo con Roberto y recalca que tiene lubricante para suavizar el coito. Él acepta que vaya a ver el lubricante. Allí ella agarra el lubricante y el arma de Roberto. Regresa hacia él y le dispara. Marilia escucha el sonido de la bala y se acerca a la habitación donde se encontraban con un arma. Ella entra en la habitación, nota que está vacía y Vera, quien se encontraba debajo de la cama, dispara también contra ella. Vera logra escapar de la mansión El Cigarral y vuelve al pueblo donde ve a su madre y a su hermana. Vera intenta convencer a su hermana, que es Vicente, apelando al vestido que tenía puesto. Ella no le cree hasta que llega su madre preguntando por Vera. Vera decide también decir que ella es Vicente. Roberto es un cirujano plástico quien logra desarrollar una piel capaz de soportar el fuego, las picaduras del mosquito y el dolor. La historia de la piel Cabito gira alrededor de Roberto, Vera y Vicente. Roberto, tras la muerte de su esposa e hija, queda traumatizado con crear la piel perfecta. Antes de la muerte de la hija de Roberto, ella tuvo un intento de violación a manos de Vicente. Roberto, por venganza, captura a Vicente y decide experimentar en la creación de un nuevo cuerpo en él, que está creado a base de tejidos humanos y de cerdos. Una historia que recuerda mucho a Frankenstein y que sorprende mucho al descubrirse quién es Vera y cómo llegó a la mansión de El Cigarral. En una propiedad grande y acomodada se pueden ver por la ventana a Vera representada en una figura andrógina que hace poses de yoga. Marilia se encuentra en la cocina y prepara el desayuno con los otros sirvientes y se lo envían a Vera por un ascensor. En un auditorio se encuentran Roberto dando un curso sobre la reconstrucción facial. En él explica la importancia de la perfección de la piel en pacientes víctimas de incendios. En la noche, Roberto está en su laboratorio observando las moléculas de sangre a través de un microscopio. Después de ello, entra en una habitación con un televisor gigante. Al encenderlo se ve el cuerpo desnudo de una mujer de espaldas. Roberto va a la habitación contigua para encontrar a esa mujer, quien es Vera, acostada en la cama con cortes en su cuerpo. Roberto lleva a Vera a la sala del quirófano que tiene dentro de su casa para salvarla. En ese mismo quirófano hace pruebas con Vera para la resistencia de su piel contra el fuego y mosquitos. Con ello, estaba seguro que habían creado la piel perfecta. Roberto se encuentra en una reunión con más científicos y presenta su descubrimiento, pero miente sobre el origen de las pruebas. Sin embargo, el director sospecha sobre sus métodos y le exige que deje su proyecto. Marilia le dice a Roberto que Vera se parece demasiado a Gal, su esposa muerta. Roberto le pide a Marilia que despida a todo el personal de la casa y se va por unas semanas. Página 50, escena 38, hasta la página 82, escena 68. De una esquina cerca de la casa aparece Seca, disfrazado de tigre. Toca el timbre de la casa y contesta Marilia, que no la reconoce. Seca le dice que es su hijo y Marilia lo deja pasar con cuidado y límites. Pero Seca entra a la casa y se sienta en la mesa a comer. Seca descubre los televisores de la cocina y reconocen a Vera como Gal y la va a buscar. Inmoviliza a Marilia y viola a Vera. Roberto llega a la casa y salva a Marilia. Utiliza una pistola para matar a Seca, abraza a Vera y pide a Marilia que se queme las sábanas del colchón donde la violó.
Marilia y Vera están en un patio delantero de la propiedad frente a una fogata. Ahí Marilia le revela a Vera la verdadera identidad de Seca y su relación con Roberto. Le cuenta además sobre el accidente de auto que tuvo con Gal, que terminó en un incendio y que a pesar de salir con vida gracias a Roberto, estuvo muy afectada psicológicamente por su apariencia, resultando en un suicidio frente a su hija Norma cuando ella estaba cantando una canción que le enseñó en su infancia. Roberto regresa y asegura que el cuerpo de Seca estaba bien enterrado. Roberto y Vera están a punto de tener relaciones, pero ella le pide que por favor se detenga y duerman abrazados. En el sueño de Roberto, él recuerda una boda en la cual fue con su hija Norma, recién salida del hospital psiquiátrico. Ella está reintercambiando miradas con un chico de la fiesta. Tiempo más tarde, Roberto pierde de vista a su hija y sale a buscarla al jardín. En su camino, ve un grupo de jóvenes teniendo relaciones, pero ninguno de ellos es su hija. Ve una moto que va rápido y encuentra los zapatos y el suéter de Norma. La encuentra luego en el suelo inconsciente y cuando la despierta, ella grita porque asemeja a Roberto con ser él su violador. Vicente, al día siguiente, intenta escapar de su pueblo, asustado luego del trabajo, pero un carro lo intercepta en el camino. Resulta ser Roberto, quien lo persigue. Él lo seda y lo lleva al cigarral. Página 116, escena 106, hasta la página 163, escena 148. Vicente, secuestrado por Roberto, se despierta en lo que parece ser un calabozo, donde solo tiene un balde de agua frente a él. La mamá de Vicente lo busca, pero la policía ya no quiere seguir porque todos coinciden que como Vicente quería irse del pueblo, lo más seguro es que se escapó. Roberto, por otro lado, intenta visitar a su hija en el hospital psiquiátrico, pero ella aún no logra reconocerlo y se esconde en su closet gritando. Posteriormente, Norma muere por suicidio saltando por la ventana. Vicente se vuelve a despertar en el calabozo con más agua en su balde. Luego de un rato, Roberto lo va a ver, lo baña y lo alimenta. Luego le afeita, lo duerme y lo prepara para el quirófano. En eso llega más doctores y juntos le realizan una cirugía a Vicente. Luego se revela que fue una vaginoplastia. Vicente pregunta si ya se puede ir a su casa, pero Roberto aún tiene más planes con él, los cuales los irá revelando con el tiempo. Roberto le dice a Vicente la razón de su captura, pero él no recuerda haber violado a Norma. Roberto sigue operando a Vicente hasta convertirlo completamente en mujer. Vicente intenta escapar e incluso llegando a amenazar con matarse. Roberto lo salva de todos esos intentos y le dice que ahora su nombre es Vera. Vera intenta acoplarse y hacer yoga y arte en la pared. Roberto contrata a Marilia y le dice que se haga cargo de los labores de la casa y que contrate a un nuevo equipo de trabajadores. Roberto le pide a Marilia que intente no comunicarse mucho con Vera, ya que ella es una paciente con la que ha estado experimentando varios años. Vera le prepara el desayuno a Roberto y se hacen la promesa de no dejarse jamás. Roberto cree en la promesa y le manda a Marilia con Vera de compras. Marilia aún no está convencida de la veracidad de esa promesa, pero obedece a Roberto. En la casa, uno de los doctores que operaron a Vera le muestra un periódico donde se muestran a los desaparecidos del pueblo, entre ellos Vicente. Roberto intenta defenderse mostrando la pistola que tiene guardada en su habitación. Vera regresa y le confiesa que fue su decisión quedarse y que está enamorada. Sin embargo, Vera comienza a ver la imagen de Vicente en el periódico. En un momento de intimidad, a Vera le duele mucho su vagina. Vera dice que compró un lubricante y lo va a ver abajo. Mete la pistola de Roberto en su cartera y ya arriba dispara a Roberto. Marilia escucha el disparo y sube, pero cuando llega al dormitorio, Vera también le dispara a ella y sale de la casa corriendo. De vuelta en la tienda, Vera, con el vestido que le dijo Cristina que se pusiera 6 años atrás, le confiesa a ella la verdad y luego a su madre. La historia se mueve bien en su mayoría. Hay partes de lentitud al momento de mostrar los flashbacks de hace 6 años, donde explican la historia de Norma y Vicente. Sin embargo, se empieza a dilucidar con rapidez después de esto. Los problemas suelen resolverse con rapidez y pequeños conflictos no van más allá de una pequeña charla entre los personajes principales.
El ejemplo más notorio es ver cómo Vera cambia la actitud hacia Roberto después de los flashbacks. Tanto así que Vera, quien antes se mostraba distante y pasiva-agresiva hacia Roberto, ahora tiene una promesa de dependencia y de amor. Roberto, un cirujano plástico que está obsesionado por la creación de la piel perfecta. Vera, una joven prisionera de Roberto con quien experimenta en su cuerpo. Vicente, joven sastre del cuerpo, es raptado y cambiado su cuerpo a manos de Roberto. Marilia, ayudante de la casa de Roberto, madre de Roberto y Seca. Seca, hermano de Roberto, amante de Gal, delincuente y violador en potencia. Fulgencio, compañero del instituto de Roberto, está presente en las primeras operaciones. Norma, hija de Roberto, sufre de traumas tras la muerte de su madre y la violación de Vicente. Cristina, ayudante en la sastrería de Vicente, hermana de él. Gal, esposa de Roberto, sostuvo un romance con Seca y tras huir sufre un accidente que le quema el cuerpo. Se nota simpleza en lo que se cuenta y lo que se muestra. Los diálogos son directos a lo que está ocurriendo o lo que ocurrirá dentro de la trama de la película. Sin embargo, son escuetos para personajes como Seca, que al ser un lunático no va más allá de solamente aludir al típico cliché de personaje lunático, obsesivo y hambriento sexual. Contrario a lo cotidianamente enseñado en la escritura de guiones, Almodóvar rompió los esquemas y decidió mezclar la escritura literaria con la estructura de guiones, dando como resultado diferenciadores entre las escenas separadas de estas maneras. 39. El cigarral, cocina, interior, media tarde. O también 40. El cigarral, primera cancela, exterior, media tarde. Algo que sería inaceptable para cualquier guionista primerizo, pero al ser Almodóvar se lo pasa por alto. El guión es entendible, sin embargo, catalogar al tiempo como media tarde, tarde, noche, atardecer, medianoche, día y mediodía, e inclusive algunas escenas no cuentan con la explicación de la hora del día, genera confusión para quien no se respaldó de la mano con la película. Siento que no es necesario ahondar en el guión, en el pensamiento de los personajes, más allá de lo que se muestra en la película. Eso es un trabajo de los actores que le dan viveza a los personajes. Un thriller psicológico de esta índole puede cautivar a adolescentes y adultos. Sin embargo, creo que sería un dolor de cabeza las escenas de sexo, sobre todo aquellas que no son justificadas y solamente están usadas para darle más drama a la película. El uso de armas, el lenguaje y las escenas sexuales indican que recibiría una calificación R. Fanáticos de Almodóvar disfrutarán la película, sin embargo, no captaría más allá de algunas personas que disfrutan de ver una película que mezcla elementos del cine negro con thriller psicológico. Profundizaría más en los personajes que no son Roberto. El personaje de Roberto es fuerte dentro de la película y clave para el desarrollo de la misma. Se lee que es un personaje sumamente traumatizado por la muerte de su esposa y de su hija. Pero los personajes que son principales y secundarios no cuentan con este trasfondo, a excepción de Vicente, tanto como Vera, dando a entender que los personajes existen para enfatizar y profundizar más en Roberto y no en ellos mismos. Profundizaría o eliminaría totalmente la historia de Marilia como madre de Roberto y de Seca. Siento que la razón familiar que existe entre estos tres personajes no aporta en nada al desarrollo del guión. Considero que existen varios vacíos dentro de la historia de Roberto y Seca, que según su madre jugaban de chicos y se querían. A pesar de serlo, Marilia decide separarlos y engañar a Roberto para que se críe de otra manera, algo que no se explica en su totalidad. Las razones que da son extrañas y carecen de sentido común, ya que al ver que Seca se convertiría en un delincuente, Marilia debió dejarlo a él y no a Roberto. Agregaría más conflictos entre Roberto y Vicente. En su transición de cuerpo se ve que Vicente no está a gusto con querer transformarse en mujer,
Los pensamientos que tiene dentro de él siguen latentes como un hombre, sin embargo se encontraba dentro del cuerpo equivocado. Vicente se muestra totalmente sumiso ante todas las cosas que hace Roberto, con unas contadas veces en las que él se lo enfrenta. Hay que recordar que es raptado por Roberto ya que intentó violar a su hija. Lo hizo a manera de venganza. Ya transformada a Vera, Roberto espera que entablen una especie de unión amorosa entre los dos. Sin embargo, carece de sentido. Hay que recordar que Vicente fue raptado contra su voluntad. Mejoraría la imagen de Roberto como secuestrador. Este personaje no cuenta con habilidades de secuestrador. Inclusive llega a tratar bien a Vicente, a pesar de que fue el violador de su entonces difunta hija. Siento que el trasfondo que existe entre estos dos personajes da a algo más que simplemente no darle la cuchara para comer y darle de tomar agua en una tarrina. Algo muy delicado viniendo de Roberto, como que se muestra como un personaje muy rudo, muy fuerte. Enfatizaría en el realismo en cuanto al traslado al nuevo cuerpo. Roberto ha desarrollado la piel perfecta, que es capaz de soportar el calor y altos grados de dolor, usando pieles de cerdo, tejidos humanos, hilo y tijeras, algo simplemente irreal y absurdo. Sería válido si tan solo fuera una película de ciencia ficción. Sin embargo, hacer un thriller raya en lo irreal. Incluso Vera fue sometida a un trasplante de cuerpo, a pesar algo que no se ha logrado nunca. Amplificaría más el tiempo de transición de Vicente a Vera. Debe ser ampliado por un periodo mínimo de 10 años, que sería lo más coherente. El thriller, al tener más realismo, se conectaría mejor con el espectador y al mismo tiempo da más a contar sobre los personajes. Resolvería estos vacíos existentes dentro de la trama. Existen vacíos tales como el origen de Seca, el por qué no se tapó las cámaras cuando él entró a la mansión o el por qué existía un romance entre Gal y Seca. El último vacío me parece el más importante de resolver. No existe una razón para que Seca y Gal estén unidos a más de fastidiar a Roberto. El guión nos deja en claro que existió un romance, pero no nos explica el por qué. Hay que recalcar que Seca se crió en las calles y guetos de Toledo, mientras que Roberto fue un cuidadoso hijo y futuro cirujano. Cambiaría el final. El final cuenta con el cliché de darle un cierre amigable a la historia. El conflicto entre Vera, Roberto y Marilia puede ir más allá de un simple disparo. Considero que el final debería terminar al momento en que Vera logra escapar de la mansión, ya que ahí se sobreentendería que ella va en búsqueda de su hermana y de su madre, dejando así un final un poco más abierto.